Abre tu Biblia en Mateo 5, es lo que vamos a estudiar hoy. Mateo capítulo 5. Y tú encuentras que, la mayoría de Biblias tienen las letras en rojo. Las letras que están en rojo son las palabras que Jesús habló. Las otras que tú encuentras en negro son las narraciones de los autores, como ellos lo vieron, como ellos lo vivieron y como el Espíritu se los reveló, se los inspiró y como el Espíritu se los recordó. Y lo que hemos estado haciendo es estudiar las palabras de Jesús. Y eso es lo que todo creyente debería hacer para vivir una vida sana, cristiana y normal. Saludable, una vida cristiana saludable. ¿Por qué estudiamos las palabras de Jesús? Uno, porque son vida. Escucha lo que dijo Jesús en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y escucha esta frase, Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Tú necesitas vida? Pues lo que tenemos que hacer es escuchar y hacer, poner en práctica las palabras de Jesús. Uno más, Juan 12:50. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que cuando tú y yo estudiamos esas letricas en rojo, estamos estudiando, asimilando, profundizando en lo que el mismo corazón del Padre tiene. O no más, Juan 5:38. Está Jesús regañando, exhortando a los fariseos y le dicen: vosotros no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, o sea, a Jesús, vosotros no creéis. Dice, escudriñad, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú y yo estudiamos las palabras de Jesús, estamos estudiándolo a Él, estamos conociéndolo a Él, estamos conociendo. Jesús dijo que lo que Él habló, lo habló porque el Padre se lo dijo. Estamos volteando nuestro corazón a mirar el corazón del Padre y recibir de Él su vida. Y dos, ¿por qué estudiamos las palabras de Jesús? Porque es necesario. Ayer estábamos escuchando al pastor Cash Luna. Está el Marcos Witt haciéndole una entrevista al pastor Cash Luna. Y le preguntaba por el funcionamiento de la iglesia. Su iglesia es gigantesca, tiene muchísimos miles de fieles. Y él decía que el principio, el fundamento para discipular a un nuevo creyente era atender su corazón. Y ponía dos ejemplos espectaculares que yo no los había visto en esa manera. La Biblia nos relata en Marcos 1 que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma. Y dice que Jesús le tomó la mano y la sanó. Y la señora, tan pronto fue sana, se levantó y les servía. Cuando la señora fue sana, empezó a servir. Y el otro pasaje que el pastor mencionó fue Isaías. Isaías capítulo 6 narra el momento en que Isaías ve al Señor y él se siente, obviamente, como todo ser humano, si se nos abrieran los ojos y pudiéramos ver su santidad, su gloria, lo ve sentado en su trono y ve los serafines alrededor de él y ve su gloria y él está temblando y dice: ay de mí que soy hombre muerto. Y un ángel toma del altar un carbón encendido y desciende y toca los labios de Isaías. Y le dice el ángel: he aquí que esto tocó tus labios, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Muchas veces un creyente puede pasar años sentado allí en la iglesia cargando con la culpa
por su pecado pasado. Y entonces, cuando estás cargando culpa y vergüenza, y hay esa atadura con lo que pasó atrás, no puede servir. Isaías es tocado, es limpio su pecado, es quitada su culpa, su carga, su vergüenza, y entonces ahora sí puede ser un profeta. Ahora sí puede servir. Volvamos aquí. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios? 1, porque son espíritu y son vida. Por eso estudiamos las palabras de Jesús. Y 2, porque es necesaria. Si no somos sanos, si no somos limpios en nuestro interior, no podremos tener una vida cristiana sana, fructífera, que honre a Dios, que crezca, donde maduremos y demos fruto. Así que, habiendo hecho esa aclaración y esa introducción, la bienaventuranza, la última, para el día de hoy, y con esto terminamos esta serie, este ciclo de las bienaventuranzas, es el versículo 10. Mateo capítulo 5 y el versículo 10. Hemos dicho que las bienaventuranzas son progresivas, es decir, no fue que Jesús las dijo porque a medida que se iba acordando, o como se le fueron ocurriendo, o porque vio alguno y dijo, y se acordó de algo y lo dijo. No. Las bienaventuranzas Jesús las dio en un orden lógico, básico y ascendente. La primera bienaventuranza, versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La base fundamental para acercarse a Dios es ser pobre en espíritu, y no significa pobre económicamente. Pobre en espíritu es ser humilde. Dios habita con el contrito y humillado y humilde en su espíritu. Luego, versículo 4, bienaventurados los que lloran, es la segunda bienaventuranza, porque ellos recibirán consolación. Y dijimos que se refería a llorar por nuestro pecado, llorar por nuestra condición. Mencionábamos allá, si tú puedes pecar y no sientes nada en tu corazón, debes revisarte. Porque cuando pecamos y sabemos que hemos ofendido a Dios, cuando hemos pecado por rebeldía, por curiosidad, porque no sabíamos, por accidente te sacaron la piedra y dijiste lo que no debía, por la razón que hayas pecado, algo debes sentir. Y dice Jesús, bienaventurado el que llora porque pecó y vuelve en humildad a Dios. La tercera, bienaventurados los mansos. Tú no puedes ser manso si antes no eres humilde en tu corazón y si antes no has recibido la paz y el perdón de Dios en tu corazón. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La pastora ya nos citó el versículo hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su vida, su reino, los principios del reino, y bajo esos principios vivimos. La que sigue, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hablábamos de la necesidad de conservar nuestro corazón puro y limpio. Veíamos algunas cosas por las cuales nuestro corazón puede estar sucio, contaminado, no apto. Luego la que sigue la vimos hace 8 días, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hablamos de 2 clases de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. La paz es la que Él nos concede por su obra en la cruz, reconciliando al hombre con Dios. Paz con Dios. Y mi paz se refiere a la de su espíritu. El fruto del espíritu en la vida del creyente es amor, gozo y paz. Paz. Hoy vamos a ver la última bienaventuranza, que es, quizás, si me permites decirlo desde cierto punto de vista, es el resultado de vivir las 8 bienaventuranzas anteriores. Porque al mundo no le gusta Dios y al mundo no le gustan los que seguimos a Dios. La bienaventuranza dice, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y añade y amplía el tema y dice, bienaventurados sois, porque la sola frase, persecución por causa de la justicia, es muy abierta. Así que en el versículo 11 él nos explica y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es lo que conocemos como calumnia. Calumnia, cuando hablan mal de nosotros. Dice versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta ha sido la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia en todos los tiempos. Desde el comienzo se manifestó la lucha y la enemistad entre el bien y el mal. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Abel temía a Dios. Abel amaba a Dios. Y dice la Escritura que Caín era malo en su corazón. Su corazón no era recto para con Dios. Y desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad se nos narra y se nos deja ver esa persecución por causa de ser justos y de amar la justicia. Las personas a las que Jesús tiene en mente cuando menciona esta bienaventuranza son aquellos que buscan poner, como la pastora leyó hoy el versículo, nosotros casi nunca hablamos de lo que el uno va a compartir en el servicio. Pero a mí me gusta tanto cuando ella se levanta acá y dice los versículos que yo después voy a decir. Eso significa unidad en el Espíritu. Significa que estamos pensando en el Espíritu. Y ella utilizó el versículo hoy. En Mateo capítulo 6, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que Jesús da esta bienaventuranza para personas como tú y como yo, que buscamos poner a Dios primero en nuestras vidas. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecador. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Al mundo no le gusta a Dios. Para el mundo, este libro, la Biblia, es un conjunto de prohibiciones. Por lo tanto, cuando tú dices que te sujetas a vivir bajo esas supuestas prohibiciones, entonces eres un retrógrada, un anticuado, un triste, uno que no ama la vida, que no sabe divertirse, que un aburrido. Y al mundo no le gusta eso. El mundo siente a Dios y su palabra como una pesada carga sobre su corazón. Y eso obviamente genera reacción. A ninguno de nosotros nos gusta, ningún ser humano le gusta sentirse oprimido o limitado o acorralado. Así que reacciona el mundo en mala forma contra las cosas de Dios. Y tenemos que aceptarlo. Jesús lo incluyó en la palabra y dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La Biblia relata innumerables escenas donde los justos fueron perseguidos. Uno que a mi hijo le gusta mucho es la escena de los 3 amigos de Daniel que fueron echados en el horno de fuego que fue calentado 7 veces por el hecho de no postrarse y adorar la imagen que todo el mundo estaba adorando. Lo que el mundo quería hacer, ellos se negaron a hacerlo y por eso fueron perseguidos.
y echados en un horno de fuego. Dios los guardó de ese fuego, Dios preservó sus vidas. Pero es solo un ejemplo de las muchas ocasiones. En el libro de los Hechos encuentras cómo los discípulos fueron perseguidos, azotados, golpeados. Cuando el evangelio llegó a la ciudad de Tesalónica, el apóstol Pablo está allá predicando. Y el grito que dieron a Hechos 17:8 fue: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Claro, los cristianos trastornamos el mundo. Nosotros somos el obstáculo. Nosotros somos los que no estamos de acuerdo e impedimos todo lo que... Estamos contra todo lo que el mundo llama disfrute y gozo y vida. Estos que trastornan el mundo también han venido acá. La Biblia nos revela y no oculta que por seguir a Dios seremos perseguidos. ¿Por qué es inevitable ser perseguidos? Ya lo mencioné. Uno, por la enemistad que hay entre el espíritu y la carne. Dice Gálatas 5:16, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:16, para que no hagáis lo que quisierais. Abel viene en el espíritu a ofrecer su sacrificio a Dios. Caín viene en su carne, en sus propios esfuerzos. Cuando él quiso, de la manera que se le ocurrió, la carne contra el espíritu. Por eso hay enemistad. El espíritu que está en ti, el espíritu de Dios, es diferente al espíritu que está en el mundo. Y es inevitable que haya un choque. Seguramente estás pensando en lo que de pronto, espero no, pero de pronto puedas estar viviendo en tu casa alguna forma de persecución. Tú sales de la iglesia lleno del Espíritu, tocado por el Espíritu, vas gozoso en el Espíritu y llegas a casa y hay un choque espiritual con tu cónyuge, tus hijos, tus familiares, tu suegra, tu suegro, que no conocen a Dios, que no siguen a Dios, y hay un choque espiritual. La carne entre el Espíritu, el choque entre la carne y el Espíritu. Segundo, porque Dios lo profetizó. Dios así lo estableció desde el mismo momento en que el ser humano pecó. Génesis 3:15 le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Los hijos del diablo, los hijos de Dios. Dice: pondré enemistad entre ti y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Y Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que, ¿por qué hay persecución? Uno, porque el Espíritu Santo se opone y el espíritu del mundo se oponen entre sí, hay una lucha. Segundo, porque Dios lo profetizó, así se estableció. El apóstol Pablo lo aclara en Corintios y dice: ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y Satanás, entre lo inmundo y lo santo. No puede haber comunión, se rechazan. Y tercero, el apóstol Pablo lo menciona en 1 de Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha la explicación. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. Cuando alguien que no tiene el Espíritu de Dios ve una manifestación como la de hoy, el Espíritu Santo toca a una persona y cae ante su presencia, cae ante su poder. No lo puede entender, no lo asimila. Dice: estos que están haciendo, están borrachos, están locos, están fingiendo, no lo puede entender. Dice el apóstol Pablo: porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que es inevitable la persecución. 1, porque el espíritu se opone a la carne. 2, porque Dios declaró esa lucha que habría entre las dos fuerzas de este mundo, la potestad de Satanás y el reino de su amado Hijo Jesucristo, y porque el mundo está ciego y no pueden entender los propósitos de Dios. Hay varias formas de persecuciones. Hay la persecución física. Ya mencioné cómo Caín se levantó y mató a Abel, cómo muchos de los hombres de Dios, el profeta Jeremías, por ejemplo, fue echado en una cisterna y la idea era que muriera ya entre el fango por predicar la palabra de Dios. Y tú encuentras en la historia cantidad de persecución, de luchas, de emboscadas, de intentos de asesinato contra los que siguen, contra los que aman la justicia. Persecución física. Nosotros no vivimos esa persecución. No creo que te haya tocado. A mí por lo menos no me ha tocado. Sí había persecución con insultos y calumnias. Lo leímos allá. Dijo a Jesús: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y la verdad, la palabra ya es insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y recuerdo cuando llegué a la universidad y el primer semestre de entrada yo me identifiqué como cristiano. Y ya, el aleluya, el gloria a Dios. Y te dicen en público y te avergüenzan y te sientes herido y es difícil lidiar con esas cosas. Insultos y calumnias. Si te ha tocado, si lo estás viviendo, el pastor Cash Luna ayer dio una respuesta que es tan sencillo. Sonó sencillo, sé que es difícil, pero él decía, porque él es una persona de la que hablan mucho, últimamente ha estado en los noticieros y en los medios de comunicación, porque han estado hablando mal de él y de la obra que él lleva. Y él decía, yo clasifico todo eso en tres, hay tres categorías. Una, los chismes o las calumnias o las críticas que yo mismo genero, porque a veces él hace cosas o él dice cosas o su obra tiene cosas que la gente critica. Entonces dice, pues si yo las causé, yo me las aguanto. Pero la segunda fue la que me gustó y es, las otras las clasifico en ignorancia. Si la gente que se burla de ti por tu fe, si la gente que te critica y te hace bullying y te maltrata por tu fe y te ataca, cuando dices voy a llevar mis diezmos a la iglesia y el pastor ya le está robando la plata, no sea bruto, ¿para qué va a dar su plata ya? Y si te hacen bullying es porque están en ignorancia. La gente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, no puede entenderlo, no lo ha experimentado, no lo ha vivido. Así que si estás pasando por una situación como esta de persecuciones, insultos, calumnias, escucha, Jesús dijo, Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer espada. Mateo 10:34, léelo. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso no es nuevo, eso siempre ha existido. Pero es parte de lo que Jesús dice acá. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Cuando tú te conviertes al evangelio, tu familia empieza a rechazarte, a perseguirte, a criticarte. A mí siempre me ha llamado la atención eso. La mamá se queja y dice, otra vez mi hijo llegó borracho, otra vez está en malos caminos, otra vez. Y cuando se convierte al cristianismo, enfurecida, ¿por qué cambió de religión y dejó la fe de la familia? Pero señora, si el muchacho acaba de cambiar su vida y ahora es distinto,
y lo atacan peor que cuando es incomprensible. Así es el ser humano. Varias clases de persecución. Es inevitable que seamos perseguidos, y concluyo con la promesa de Jesús. Tranquilo, sopórtelo. Si a Él lo persiguieron, pues usted y yo, ¿por qué vamos a esperar un mejor tratamiento? Si a Él lo torturaron, si Él, que vino simplemente a derramar amor, a mostrar vida, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a liberar a los oprimidos, a abrirle a los presos la cárcel, a mostrar el camino a Dios, si Él, que vino solo a hacer lo bueno, lo maltrataron, lo torturaron y lo asesinaron, pues nosotros no debemos esperar un mejor tratamiento. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Y quiero levantar con esto tu fe y animarte. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú y yo somos vasijas de barro, pero adentro está nuestro valor, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees en Jesús, no dejes de hablar de Él. Sí, vendrá persecución, vendrá la burla, vendrá el rechazo. Alcanza a doler cuando ya la familia no te invita al cumpleaños del fulanito o el otro. Cuando los amigos, los que llamamos amigos, ya no te vuelven a invitar a sus reuniones y a salir con ellos. Y empiezas a quedarte solo. A nadie le gusta y duele, pero escúchalo, no te estás quedando solo. Te estás acercando más a Dios. Él estará allá contigo siempre. Preferible estar con el ganador. Es preferible estar del lado del vencedor. Es preferible estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de su presencia. El salmista dijo: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Entiéndelo. El mundo dice vida, fiesta y rumba y paseo y barbecue y cerveza y esto y lo otro. David dice: tu misericordia, tu presencia, tu paz, tu amor, tu sonrisa sobre mi vida es mejor que la vida. Jesús promete: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres objeto de burla, crítica, aislamiento, rechazo por tu fe, bendito eres, bienaventurado eres, doblemente feliz. Y dice Jesús: de ellos es el reino
de los cielos. Gracias por haber visto esta predicación. Nuestra oración como iglesia es que cada vez que veas una de estas, tu vida sea bendecida, y al compartirlo y al decirle a otros, tu familia y tus amigos también sean bendecidos. Si esa es la primera vez que ves un video como este, es la primera vez que escuchas mencionar a Dios y a Jesús y que Él se interesa en nosotros y quisieras abrirle las puertas de tu corazón, este es el momento. La palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos y apartados de la gloria de Dios. Hubo una solución, que Jesús viniera aquí a la tierra hace 2000 años y tomara tu lugar y tomara mi lugar. Así que mi invitación para ti en este momento es que cierres tus ojos. Vas a decirle a Jesús que entre en tu corazón y yo te voy a decir una oración como guía y tú la puedes repetir después de mí. Allí donde estás, dile: Señor Jesús, gracias por haber venido a tomar mi lugar en esa cruz. Gracias porque llevaste toda mi maldad, todo mi pecado. Yo abro mi corazón, abro las puertas de mi vida y pido que tú vengas y tomes control de ella. Guía mis pasos, muéstrame qué hacer y anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, puedes tener la certeza de que Jesús te escuchó y que está allí contigo y que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Yo te invito a que pongas el botón de suscripción aquí en nuestro canal de YouTube. También visites nuestra página web www.regenesischurch.org y también nos busques en Facebook. Si deseas más información de cómo es esto de cómo caminar con Jesús, cómo orar, cómo leer la Biblia, por favor contáctenos, nos gustaría saber más de ti y hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Hasta luego.